Fue compañero de trabajo por algunos años, cuando estábamos en una compañía allí en Pasey, y él estaba nosotros en otras ocasiones aquí, ¿verdad? Gloria a Dios, viene de la República Dominicana, y yo creo que, pues aquí en el día de hoy, como decía el Paseo, si nos quiere predicar, no hay problema, ¿verdad? Sí, claro, no hay problema. No hay problema. Dios. Gloria a Dios. Claro que sí. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Dios bendiga, amados. Amén. Que el Dios Todopoderoso bendiga vuestras almas. En esta hermosísima tarde, casi ya noche. Pues, ¿verdad? Soy de la República Dominicana y Dios me llamó al pastorado en el 1995. Soy casi contemporáneo con mi hermano pastor. Creo que en el 94 usted comenzó, ¿verdad? Sí, por ahí más o menos. Gloria al Señor. Dios me mandó desde aquí a la República Dominicana a pastorear. Momentos muy difíciles, ¿verdad? Donde mis hijos estaban pequeños, pero le doy la gracia al Señor que, aunque le agradezco mucho a este país, pero una de las cosas que pensaba, este país ha sido de gran bendición a muchas familias y casi todos los dominicanos y centro y latinos quieren venir a esta patria porque aquí está el sueño americano. Y realmente la iglesia ha perdido la visión de cuál es el sueño, porque realmente el sueño no es un sueño humanista, sino un sueño que se revela en la palabra para proyectarnos nosotros hacia la presencia del Señor. Casi, pues muchas personas, este país, como le dije, ha sido de gran bendición para muchas personas, se han unificado familias, pero muchas familias han sido destruidas. Y le doy la gloria y la honra al Señor porque dije, si Dios me mandó aquí, yo vine con muchos sueños humanos, pero Dios de aquí me sacó a pastorear a la República Dominicana y tengo 22 años pastoreando. A mi familia, gracias al Señor, no le ha faltado nada. Y una de las cosas más importantes que Dios me ha permitido mantener unificada a mi familia en su presencia. Yo creo que eso es lo más importante en esta tierra, porque el ser humano tiene la visión de lograr cosas, aparte de esa unificación que tenemos en Dios. Pues pude, ¿verdad?, educar a mis hijos también profesionalmente, son profesionales. Uno es administrador de empresa, otro es ingeniero en sistema, y la pequeña que se casó este mes pasado, que Dios me dio la oportunidad, ¿verdad?, de efectuar esa boda a los 25 años, se gradúa ahora de medicina. Pero lo más importante es que mi familia completa, gracias al Padre Celestial, le servimos al Señor. Porque hoy en día hay muchos pastores que se paran en los púlpitos a predicar, pero sus hijos ninguno les sirven al Señor. Entonces quiere decir que la verdad bíblica no ha sido transmitida como Dios ha querido que se transmita. Nosotros tenemos que transmitir esta palabra con autoridad. Nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios y sobre todo no imponerle a nuestros hijos, porque las cosas de Dios no se imponen, sino se enseñan. Porque a través de la enseñanza es que venimos al conocimiento de Dios. Jesús le dijo a la mujer samaritana, no sé si ustedes se recuerdan de ese capítulo, ¿verdad? Cuando ese encuentro, Jesús le dijo, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Y hoy en día la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor, está metida mucho en el fanatismo y en la prosperidad y en tantas cosas. Entonces hay mucha emoción y poca convicción en la palabra. Las iglesias están llenas de emociones. La emoción es buena, pero la emoción tiene que estar acompañada del conocimiento de la palabra de Dios. El que quiere ser un verdadero adorador de Dios, no simplemente cantar ni hablar bonito. Ser adorador es conocer a Dios, porque cuando conocemos a Dios, entonces nos hacemos partícipes de su reino y vivimos para honrar y glorificar su nombre. Aleluya. Bueno, yo le decía al Señor que hace un tiempito atrás, ¿verdad?, que he viajado por muchos años solo y le dije al Señor, pues
yo me quiero hacer ciudadano de los Estados Unidos porque así me puedo quedar pastoreando. He tenido muchas dificultades con esto porque cada 3 meses tengo que salir para acá o cada 2 meses y se me hace un poco difícil, hermano, trabajar allá dedicado al Señor. Y le dije, Señor, yo quiero hacerme ciudadano para poder quedarme allá en Dominicana para siempre y venir de paseo a los Estados Unidos o a Puerto Rico. Pero se me ha hecho muy difícil y le dije al Señor que quería pedir a mi esposa para, si me la dan, ¿verdad? Y creo que en este mes se va a efectuar eso. Pero si me la dan, entonces me quedo por 1 año para ser mi ciudadano y poder quedarme en mi patria. Y le dije a Adrián, me vino a la mente, me voy a quedar con Adrián ese tiempo allá. Y aquí estoy y me quiero quedar aquí. Porque esta iglesia tiene mucha similitud a la iglesia que pastoreo. ¿Sabe que la iglesia está metida en cantar unos coros que no alaban a Dios? Que no exaltan a Dios. Hay 4 puntos importantes, pastor, para una iglesia saludable. Una iglesia saludable es cuando el pastor predica la palabra expositivamente. Una iglesia saludable es cuando los líderes, los maestros enseñan la palabra de Dios. Hoy en día enseñamos más, respetamos más a Abraham que al Dios de Abraham. Hoy en día la gente conoce más a Moisés que a Dios. Y Dios realmente no quiere que usted sea un seguidor de Moisés. Dios quiere que usted sea un seguidor de Dios que se ha revelado a su vida. Porque Dios es que ha revelado a su vida. Dios es que lo ha llamado. Fue Dios quien nos separó de este mundo. Usted no está aquí por su condición o por su capacidad o por su título que tenga en la pared. Fue porque Dios se agradó de nosotros. Dios nos miró con ojos de misericordia y nos separó. Y hoy estamos en la presencia de Él porque Él así lo quiso, hermano. Porque ese es un punto grave que tenemos, y es que creemos que yo le sirvo al Señor porque yo decidí buscarle. No, Dios es quien sale a buscar al hombre. El hombre nunca va a buscar de Dios, Dios busca al hombre. Lo número 1 es que la Biblia no es el hombre buscando a Dios, es Dios buscando al hombre. ¿Verdad que sí? No fue Dios, no fue el hombre que decidió escribir la palabra. Dios inspiró al hombre para transmitir su reino, para transmitir su mente. Así que yo le pido, por favor, voy a tener una exhortación de la palabra, ya que el pastor me dio ese privilegio. La iglesia está en San Isidro, República Dominicana. Mi esposa Doris. Sí, póngase de pie si vamos a buscar la palabra en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Voy a tener algunas palabras ahí para la iglesia, gloria al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, gracias te doy por tus santas y benditas palabras. Señor, me presento delante de ti y delante de tus hijos. Señor, tu palabra son tus pensamientos. Úsame como canal de bendición. Perdona, Señor, nuestras faltas, nuestra culpa. Restaura nuestras vidas, nuestras mentes sean restauradas en esta tarde, Señor. Que cada uno de los hermanos que están aquí presentes, Señor, salga restaurado en tu palabra.
Que podamos caminar firmes, Señor, en esta tierra en la cual tú, Señor, has plantado esta iglesia. Glorifícate, oh Dios, de una manera especial. Que nuestras mentes sean cautivadas por tu palabra, Señor. Que nuestras almas sean restauradas por ti, Señor. Y que caminemos en pos de tu reino, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Aleluya. Gloria al Señor. El nombre de mi esposa es Doris. Santo Dios, aleluya. Nos casamos en el 1981. Tenemos 35 años de casados. Tenemos 3 hijos, Joan Manuel, que es el pastor auxiliar mío en la iglesia. Mi segundo hijo, ¿verdad?, que tiene 30 años. Y mi tercera hija, Doris, que tiene 25 años y se casó el mes pasado. Así que esos son mis hijos y la Iglesia Cristiana Rosa de Sarón en la República Dominicana. Allí estamos a sus órdenes en el sector de San Isidro. Yo quiero hablar un poquito de la importancia de estudiar la palabra. La importancia de estudiar la palabra. Es lamentable, pero nuestra iglesia, la iglesia carismática, aunque podemos ver algunos logos por ahí, iglesia carismática, le ligamos mucho, ¿verdad?, a la iglesia católica que ha salido de ahí. Pero carisma, ¿verdad?, viene del carisma del Espíritu. Nosotros somos pentecostales porque, ¿verdad?, en el aposento alto allí se derramó el Espíritu Santo. Y hasta eso muchas veces confundimos, porque a veces creemos que la iglesia nació con los apóstoles. No, la iglesia nació allí en el aposento alto con aquellos 120 hombres, donde el Espíritu Santo de Dios, pues esa iglesia nació en el Espíritu, nació, ¿verdad?, de lo profundo del corazón de Dios. Por eso usted ve que el apóstol Juan, en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, dice que aquellos que no han nacido por voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. O sea, esos somos nosotros, la iglesia. Nosotros no hemos venido por voluntad de hombre ni por voluntad de varón. Nosotros somos hijos de Dios por voluntad del Espíritu. Cuando nosotros analizamos, porque hay personas que se autodeterminan como levita y realmente ya no existe la iglesia cristiana levita, porque aún Cristo no viene de la tribu de Leví, sino viene de la tribu de Judá. Lo que da a entender que en nosotros ya no somos levitas, porque el mismo apóstol Pedro dice que nosotros ahora somos el real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos a las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz admirable. Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de Dios. Entonces quiere decir, como dice también Jesús allá en el capítulo 11 de Mateo, ¿verdad?, cuando Jesús predicó en aquellos lugares y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y dice: sí, Padre, porque así te agradó. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y el Hijo conoce al Padre, y también el Hijo a quien Él quiera revelarlo. Quiere decir que el reino de Dios ha sido revelado a tu vida, no por voluntad de carne, sino por voluntad del Espíritu. Aleluya. Entonces yo quiero tener estos puntos: la importancia de estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué es importante estudiar la palabra de Dios? Bueno, porque la palabra contiene la mente de Dios. Esta es la mente de Dios, la palabra. El Evangelio es Dios. ¿Usted quiere ver? Traiga un artista aquí para que usted vea que no sé, no cabe aquí la gente. Traiga un predicador y usted va a ver que van a faltar la mayoría. Porque el pueblo lo que le gusta es estar entretenido. La iglesia de estos tiempos lo que le gusta es estar entretenido. Nosotros no podemos estar entretenidos. Nosotros tenemos que tener nuestra mirada fija en el soberano Dios, en aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿Por qué es importante estudiar la palabra? Porque es la única fuente de autoridad que tenemos nosotros.
Es importante estudiar la palabra porque es la única fuente de autoridad. Venga Jesús para siempre. Aleluya. Hoy en día la gente rebosa de poder en los altares, pero ese poder no tiene que ver nada con la autoridad de Dios. Hay personas que viven en una falacia, en una atmósfera superficial. No tienen los pies puestos en la tierra. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener los pies puestos en la tierra y nuestra alma en la presencia de Dios. Algunas veces no entendemos por qué nos enfermamos. Algunas veces no entendemos por qué nos suceden las cosas. Hermano, las cosas le suceden a usted en su cuerpo. No es porque usted está mal con Dios, es porque tiene que cumplirse lo que Dios estableció en su palabra. ¿Cómo así, pastor? Bueno, el apóstol Pablo dice en el capítulo 7 que el hombre interior se deleite en la ley de Dios, pero ve otra ley en sus miembros que se revela contra ese hombre interior. Y él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. Ahora con mi mente le sirvo a la ley de Dios y con mi carne al pecado. Pablo no está hablando de que nos vamos a dedicar al pecado. Lo que Pablo está hablando es que lo que Dios ha salvado es nuestra alma. Y que en nuestro cuerpo está condenado el pecado. Y el pecado trae enfermedad y muchas circunstancias en el diario vivir. Y el diablo se ha aprovechado muchas veces de que cuando están enfermos los hermanos, la gente está afligida. Yo diría que cuando nuestra carne se enferme deberíamos estar más contentos porque estamos más cerca de Dios, más cerca de la presencia de Dios. No sé si cuando yo vine aquí a mí me habían detectado cáncer y estaba muy avanzado y me dice una hermana: declárese sano. Bueno, pero la Biblia no me dice a mí que me declare, sino que crea que estoy sano, pero que la sanidad tiene que verse. Usted no me va a decir a un hermano: usted declárese sano, y usted con el mismo dolor. Y así es que está la iglesia hoy: declárese sano y usted cojeando. Declárese sano y usted tuerto. No, eso no es así. Cuando los apóstoles decían: está sano, estaba sano. Entonces muchas personas utilizan esto, hermano, para manipular. Nosotros no tenemos que manipular. Nosotros tenemos que creer a esta palabra. Si Dios nos sana, gloria a Dios. Si no nos sana, gloria a Dios también. Los hijos de Dios tenemos que caminar seguro en esta vida. La vida que tenemos en esta tierra es transitoria, es efímera, es corta. Yo estaba meditando ahí con el pastor, cuando la hermana estaba cantando y adorando al Señor, que la prueba principal de la iglesia primitiva no era su cuerpo por la sanidad. Bueno, de hecho usted no encuentra mucho tema de enfermedades con los apóstoles. Cuando Jesús, y porque todos son milagros. Pero con los apóstoles, usted va a ver que lo más importante era permanecer fiel a Dios y esperando a Cristo, esperándolo. No importa lo que aconteciera, lo importante para ellos era esperar que Cristo venía pronto. Pero hoy en día las personas de 100 años están orando: pastor, ore que yo quiero tener la vista buena a los 100 años. Porque nadie se quiere ir de aquí. Todos nosotros queremos quedarnos aquí, pero lamentablemente no tenemos que ir. Y me dice esa hermana: declárese sano. Mira, hermana, Dios es el que tiene la autoridad sobre mi cuerpo. Si Él decide sanarme, Él me va a sanar, porque mi obra aquí no se ha completado. Ahora, si mi obra terminó, hermano, de un tropezón yo me voy a morir. Usted está claro en eso, que cuando se cumplió el tiempo de Dios, hasta de un tropezón no vamos a caer muertos. Pero hasta que no se cumpla el propósito de Dios en tu vida, nosotros vamos a estar aquí.
La ciencia puede decir que te está muriendo. Es en el tiempo de Dios que se va a morir la persona. No en el tiempo que diga fulano de tal. Adorado sea el Señor. Hace 4 años que aquí estoy. Los hermanos me dicen ahora que me veo más joven. Tengo 57 años. Pero eso lo hace el Señor. Bendito Dios. Entonces la palabra de Dios es infalible. ¿Sabe lo que es infalible? No cambia. Mira, si Dios dijo que tú eres su hijo, tú eres su hijo. Un día iba yo, pastor, caminando hacia el hospital, porque usted sabe que allá algunas veces las cosas se ponen difíciles y me tuve que ir a pie para el hospital. Y cuando voy para el hospital van 2 hermanas caminando y están casi llorando y dice una a la otra: ay Señor, yo quiero que cuando tú vengas tú no me dejes. Y yo pensé entre mí, hermano, dentro de mí, pero ¿por qué las personas que le sirven al Señor no se sienten seguras de que son salvos? Y hoy en día hay una iglesia con un poder ficticio, pero a la vez es una iglesia insegura de su salvación. La palabra de Dios es infalible. Amén. Mire, Jesús dijo: ¿quién le dice a la gente que yo soy? Y dice que se levantaron y dijeron: bueno, tú eres, dice la gente por ahí que tú eres Elías, Juan el Bautista o alguno de los profetas. Y Jesús dijo: no, yo quiero saber qué piensan ustedes, quién soy yo. Y dice que se levantó Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice Jesús: bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Hermanos, hermanas, cuando nosotros tenemos una revelación de Dios, de que el Espíritu le da testimonio a ustedes que somos hijos de Dios, camine seguro en esta tierra. Caminemos seguro. No importa quién se levante, no importa qué presidente se levante, no importa qué político se levante. Nosotros somos hijos de Dios y como hijos nadie podrá arrebatarnos lo que Dios nos ha dado. Nadie. Hay muchas personas inseguras. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta, es infalible, no se doblega, no cambia, no dice hoy sí, mañana no. Cuando Dios dijo sí, es sí. La palabra de Dios es inerrante. En la Reforma, desde el año 1517 en adelante, la cual nosotros sabemos muy poco de la Reforma, pero el lema principal de la iglesia cristiana en ese tiempo, después de un anonimato de más de 1000 años, arropado por la iglesia católica, que el que tuviera un ejemplar de la palabra de Dios era ejecutado y quemado. Se levantaron hombres que le creyeron a esta palabra, que creyeron a la voz de Dios, porque las personas están hoy en día con la Biblia en la mano y diciendo: Señor, háblame, yo quiero oír tu voz. Tú quieres oír la voz de Dios, lee la palabra de Dios. La gente quiere más de ahí. La gente no lee, lo que quiere es tirarse al piso y decir: quiero oír tu... Bueno, allá en San Isidro, en ese campo para allá, porque es la parte periférica de la capital, donde era caña. Cuando mi esposa y yo nos mudamos por ahí en el 88, todo era caña. Y se van a los montes a orar para que Dios le hable.
que no han recibido una revelación de Dios por la palabra, se van a los montes a orar para que Dios le hable. Poderoso Dios, aleluya, aleluya. Ahora lo he visto últimamente que andan vestidos con una túnica hasta los pisos porque quieren ser santos. Porque muchas personas equivocan lo que es la santidad. Nosotros en la iglesia pentecostal erramos la santidad y creemos que la santidad está por fuera. La santidad está en la intención de tu corazón y de tu mente. Aleluya. Hay personas que andan con saco y corbata y son los ladrones más grandes. Y hay mujeres, sin aludir a nadie, que andan, ¿verdad?, con su túnica bien grandota, barriendo la calle, pero muchas veces su boca no deja ver que son hijos de Dios. Entonces la santidad no está meramente en una exterioridad o una forma perfecta exterior, una uniformidad exterior. Eso no es fe. La fe se basa en la convicción que tú y yo tenemos en Cristo. Adorado sea el Cordero de Dios. En Proverbios 35 y 6 dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añada su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces la palabra es inerrante. Usted no puede decir le faltará algo a la palabra. Déjame añadirle esto. Yo tenía un pastor que se extravió de lo que es la santidad, porque algunas veces tomamos puntos del Antiguo Testamento y lo aplicamos a nosotros, al Nuevo Testamento. Yo le he enseñado a la iglesia también: mire, la iglesia pentecostal tiene que ir conforme a los pactos, porque si usted se queda en el pacto viejo, va a tener que guardar la ley completa. Y si guarda la ley completa, entonces usted no va a tener a Cristo. Porque Cristo fue el único que cumplió con la ley, como dice Pablo en el capítulo 10 Romanos. El fin de la ley es Cristo. O sea, lo que perseguía la ley era traer a Cristo para que tú y yo descansemos en Él. Porque nadie pudo cumplir con la ley, pero Cristo la cumplió. ¿Sabe por qué? Porque no vino por voluntad de hombre, sino por voluntad y del Espíritu. Cristo, yo sé que ustedes han escuchado que hay películas que han hecho de que Jesús estuvo con María Magdalena. Pero yo quiero decirle algo breve y fácil de entender. ¿Sabe por qué tú pecas? ¿Sabe por qué yo peco? ¿Sabe por qué su pastor peca? Y usted dice: mi pastor peca. Todo hombre nacido de mujer peca. No me venga con cuento. Ahora mira lo que pasa. ¿Por qué? Porque tú y yo somos herederos del pecado en Adán. En nuestro lomo está el pecado de él. Entonces por eso es, como dice Pablo en Efesios, esto no es por obra para que nadie se gloríe, sino esto es por fe, y la fe que tú tienes no viene de ti sino de Dios. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros estudiamos esto bien a profundidad, nos damos cuenta que ¿por qué Cristo no podía pecar? ¿Y por qué nosotros pecamos aún siendo hombres y mujeres de Dios? ¿Por qué no enfermamos? ¿Usted ha visto en alguna parte en la Biblia que Jesús se enfermó? ¿Sabe por qué Jesús no podía pecar? Porque su misma naturaleza le impedía pecar. Su naturaleza y mi naturaleza pecaminosa nos hace caer muchas veces en faltas. Pero Jesús no podía pecar porque su naturaleza no viene de Adán, su naturaleza viene del Padre. Entonces, por más que invente de Jesucristo, a un hombre que estudie la palabra, nadie podrá convencerlo, porque Cristo no podía
Dice la palabra de Dios en Romanos 5, del 12 en adelante, que sin nosotros haber pecado conforme al pecado de Adán, somos herederos de ese pecado. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Lo que Dios ha hecho, que ha salvado tu alma en un cuerpo que todavía no ha sido redimido por Dios. Por eso tú fallas, por eso tú hablas así, por eso caminamos así, por eso hasta dudamos de algunas cosas. Por eso muchas veces estamos alegres y otras veces estamos tristes. ¿Por qué? Porque la carne tuya y la mía, en ella está alojado el pecado. Y por eso es que nos enfermamos y pasamos por situaciones. Adorado sea el nombre del Señor. La palabra lleva a cabo todo lo que se propone. En Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperada en aquello para lo cual la he enviado. Yo sé que usted tiene un hombre de Dios que entiende y conoce la palabra de Dios. Yo he estado metido, hermano, en una esfera de mantener contento a la iglesia. Pero en los últimos 10 años Dios me amonestó. Porque las personas hoy en día lo que quieren oír lo que les gusta. ¿Sabe qué es lo que hace la palabra? La palabra lo que hace es que te expone ante Dios. Cuando la palabra te expone ante Dios, es como un espejo que tú puedes ver las arrugas que tienes. Tú puedes ver si eres de piel oscura o eres de piel blanca. En la palabra tú puedes ver, si abres la boca, si te falta un diente o no. En el espejo. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra? Que la palabra nos expone ante Dios y entonces nos santifica y nos purifica. Usted quiere ser un hombre santo y puro. Usted quiere ser una mujer santa y pura. Estudie la palabra. Vivamos la palabra. Escudriñemos la palabra. Estemos pendientes de lo que Dios nos habla. El problema de la iglesia es que hoy nosotros los pastores no predicamos positivamente. Sino si hay un problema en la iglesia, eso yo lo hacía. Pero Dios me corrigió en eso. Si fulano estaba mal, que fulano cometió algo por ahí, yo buscaba un texto que vaya acorde con eso. Y traía este mensaje de que para edificar la iglesia, lo que la traía con más problemas. Porque entonces el mensaje era mío, no de Dios. Entonces cuando el pastor predica de lo que él entiende, entonces Dios te deja solo. Pero cuando tú usas la palabra, el problema es de Dios. Lo que venga es de Dios, porque lo que tú estás hablando no es tuyo, sino de Dios. Entonces la palabra de Dios llevará a cabo todos sus propósitos. La palabra ofrece certeza de salvación a todo el que cree. Y con ese punto voy a hablar, porque la palabra ofrece certeza. Y voy a utilizar el capítulo 22 de Mateo, cuando le preguntaron a Jesús que si era lícito pagar tributo a César. Y Jesús le dijo a los herodianos y a los fariseos, que eran enemigos, pero se tenían un enemigo en común, que era Cristo, y se unieron. Los herodianos y los fariseos eran enemigos. No se llevaban bien entre sí, pero el enemigo común era Cristo, y se unieron. Y le dijeron: ¿es lícito pagar tributo a César? Y Jesús le dijo: ¿por qué me tentáis? Dame una de esa moneda. Y le trajeron una moneda, y el Señor le dijo: ¿de quién es la imagen? ¿De quién es la imagen y la firma, la inscripción? Y ellos le dijeron: de César. Y Jesús le dijo: dale a César lo que es de César, pero dame a mí lo que es mío, lo que me pertenece.
¿Sabe qué, hermano? Voy a decir esta palabra. No sé si te va a ofender, no sé, pero viene de parte de Dios. Jesús no vino a resolver tu problema de pagar luz o de pagar el seguro social. Jesús no vino a resolver eso. Jesús no vino a solucionar tu deuda tampoco. Que si debe en el banco, como hoy en día la iglesia anda en esto, pon tu deuda en el altar que Cristo la va a pagar. Mira, si no trabaja y la paga, te van a meter preso. Que se dejen de cuento, el que debe que pague. Jesús no vino a resolver. Si tú estudias bien eso es lo que quiere decir. Yo no vine para saber si tú tienes que pagar el tributo, si tú tienes que pagar el seguro social o no. Yo vine a resolver el problema que tú tenías con mi Padre. Yo vine a resolver la situación espiritual tuya. En Adán, tú y yo fuimos expulsados de la presencia de Dios. En Adán nos sacaron de la presencia de Dios. Por eso Jesús le dice: dale a César lo que es de César, dame a mí lo que es mío. Yo vine a buscar tu alma. Yo vine a restaurar tu vida. Yo vine para que tenga paz con mi Padre. Yo vine a disolver la ira que tiene mi Padre contra el pecado. Algunas veces la gente, ¿verdad? En Marcos, cuando comienzan, cuando Jesús dijo: Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Algunas personas piensan que Jesús le estaba diciendo a su Padre: Señor, yo no quiero morir en esa cruz. Yo no quiero pasar por esa situación que me va a tocar, de que me den golpes, de que me claven una espada, de que me pongan una corona de espina. Jesús no le tenía miedo a la muerte, porque el miedo que tú tienes a la muerte es porque no conocemos el futuro. Pero Jesús sabía de dónde había venido y para dónde iba. Él no le temía la muerte. Lo que él sabía es que su Padre en el Gólgota le iba a dar la espalda, porque Jesús absorbió la ira, absorbió tu pecado. Jesús fue como una esponja, el cual absorbió todo el pecado tuyo, el que hiciste ayer, el que hiciste hoy, el que va a ser mañana. Jesús murió por los pecados tuyos pasados, por lo presente y por lo porvenir. Adorado sea el nombre del Señor. Entonces hay garantía, hay certeza en la salvación, porque la palabra lo dice. El Evangelio de Juan, si usted lo estudia, hay 8 grandes milagros. Y todos los milagros que revela Juan allí en este libro son para que usted y yo, lo que hemos sido llamados por Dios, nos afirmemos y podamos estar seguros de que Jesús es el Hijo de Dios, el cual ha redimido nuestras almas. En el capítulo 20, el verso 31, el versículo principal de este libro dice: pero estas se han escrito, o sea, estas palabras se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. ¿Cuántos creen en Cristo? Amén. ¿Te puede levantar su mano conmigo? Amén. Hermano, todos los milagros que Juan habla en este libro es para que nosotros, nuestra fe, no tenga duda.
No puede haber ningún tipo de dudas. Tenemos que caminar seguro con nuestra frente en alto. No caminando como que somos más importantes que los demás. No. Seguro que cuando miremos este mundo a la deriva, ¿usted no ha visto cómo está este mundo? La convulsión que hay en este mundo. No sé cuándo Cristo venga, pero yo sí sé que la iglesia de Él está lista para eso. No, pastor, tenemos que prepararnos. Mire, si fuera por la preparación suya o la mía, ninguno lo fuera. ¿Usted lo cree? Si fuera por mi preparación humanista, ninguno lo fuera. Porque algunas veces estamos aquí gozando, mi hermano pastor, gozándole y nos vamos en gloria. Y muchas veces cuando llegamos a la casa, por cualquier cosita que la mujer nos diga, le damos la espalda. Mi amor, dame tal cosa, hazla tú si quieres. Pero en la iglesia son los que más hablan lengua. Y brincan. Entonces, si fuera por nuestra preparación, ninguno nos fuera. Le voy a decir por qué. Porque hay una iglesia visible y una iglesia invisible. La iglesia invisible es la que habla Jesús en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. No la persona que fue y se bautizó y ya está salvo, porque a nosotros también nos enseñaron eso. A nosotros nos enseñaron que si no nos bautizábamos en agua no íbamos a perder. No, el bautismo en agua lo que está testificando de tu fe en público. Pero desde que usted creyó en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios que somos sellados como propiedad exclusiva de Dios y nadie podrá quitar ese sello. No hay demonios, no hay situación. Entonces la iglesia visible es aquella que viene buscando cosas. Y la iglesia visible viene porque toda esa gente que seguía en Jesús hablaban atrás del pan y los peces. Porque Jesús hacía milagros, multiplicaba los panes y multiplicaba los peces. Déjame seguir aquí, que aquí tengo mi comida segura. Pero aquí hay un grupo de hombres y mujeres que no andamos atrás de panes y de peces. Vinimos a la casa de Dios porque estamos comprometidos con Él, de honrarle, bendecirle, exaltarle, glorificarle, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier adversidad. Los hijos de Dios lo levanta por encima de toda adversidad que presente la vida. No hay nada que pueda detener a los hijos de Dios. No para jactarnos, como yo oigo personas que dicen: yo voy a ver lo que te va a pasar por meterte con un hijo de Dios. Ya tú hiciste juicio. Ya tú hiciste juicio y eso no es bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Quiere decir que Dios nos da certeza en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y para culminar, hermano, hay muchos libros que se escriben. Hay muchas cosas que se están escribiendo y vemos por internet y buscamos respuesta. Hoy en día el internet nos presenta una situación favorable a nosotros, pero que a la vez nos aleja como un poco de la presencia del Señor. Hoy en día tú quieres buscar el tema del amor y lo buscas en la Biblia y te define todo el amor. Pero una cosa es tener el amor en la mente y otra cosa es tenerlo en el corazón. Entonces, esto no se trata de estudiar, esto se trata de vivir lo que aprendimos y de lo que leemos de la palabra de Dios. Dios nos muestra que sus palabras son fieles y verdaderas, son inerrantes, son inequívocas. La palabra de Dios son perfectas y verdaderas. No podemos añadirle a la palabra, sino vivirla para la gloria de Dios. Me llega a la mente que cuando le está hablando de la reforma, el punto central de la iglesia era: todo es palabra.
de esto artificial que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día usted ve a un pastor por la iglesia y lo que parece un maniquí. No es que la ropa represente tanto, pero yo creo que el hombre de Dios tiene que andar representando el reino de los cielos. Yo creo que la mujer de Dios tiene que representar el reino de los cielos. Entonces hoy en día la iglesia está siguiendo más la fábula que a la palabra de Dios. Hoy en día la iglesia sigue más la prosperidad económica que la intimidad con Dios en el Espíritu. Hoy en día usted ve a la gente declarando y diciendo: yo no recibo esto, yo declaro esto. Mire, hermano, usted no puede declarar nada. Lo que podemos declarar es lo que Dios ya ha establecido en su palabra. Y usted ve a la persona diciendo: yo declaro esta palabra sobre ti. Tú serás pastor, tú serás evangelista, tú serás esto, tú alcanzarás esto, tú serás profeta. Yo no encuentro eso en la Biblia. Porque la Biblia dice que el Dios Todopoderoso, dice, Él mismo constituirá. Él mismo es que llama al hombre. Él mismo es que enseña al hombre. ¿Usted ve esto que yo estoy predicando? Si el Espíritu no tiene usted, es a través del Espíritu. Y voy a leer esta palabra que usted vea de ese nuevo pacto que Dios hizo con la casa de Israel en el capítulo 8, y también está en Jeremías capítulo 32, verso 31 en adelante. Pero mire, dice aquí, el verso 9, vamos a leer el verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados, ni de sus maldades, dice el Señor. O sea, lo que está diciendo esto, que lo que hemos nacido del Espíritu, el Espíritu Santo de Dios es que nos enseña y nos muestra el camino y revela la palabra de Dios. Por eso hay muchas personas que hoy sus hijos no están en los caminos del Señor, porque lo que le enseñaron fue tradiciones, lo que le enseñaron fue formas religiosas, y no le enseñaron esta palabra de Dios, la cual nos hace sentir hombres y mujeres, hijos de Dios, y que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos y por ende su pueblo. En esta noche, hermano, es importante estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es inerrante. La palabra nos da certeza de salvación. Yo quiero que se graben aunque sea esos 3 pasos. Es inerrante, no se equivoca, no se extravía. Es perfecta. ¿Qué es perfecta? Porque nos presenta el testimonio de Dios. Usted sabe que la gente dice: yo quiero que tú me traigas ese testimonio para que me predique aquí con el testimonio tuyo. Es verdad, suena bonito, pero el testimonio que vale es el testimonio de Dios. No el mío, ni el del pastor, ni el suyo, es el de Dios. Entonces ese testimonio de Dios es que nos hace santo para la gloria de Dios. Ese testimonio es que nos da firmeza en estos caminos. Así que el pastor me tomó de sorpresa, pero aquí estoy para la gloria y la honra del Señor. Den un aplauso al Cristo de la gloria. Dios le bendiga. Me van a ver más a menudo con ustedes acá, en lo que pueda ayudar a mi hermano pastor. Les estoy a su disposición, porque estaba mirando y buscando y ay Dios mío, pero Adrián, y lo llamé como 3 veces y pues no me responde, pero gracias al Señor que nos pudimos comunicar, y aquí estoy para junto a ustedes caminar en esta tierra en la cual Dios nos ha establecido. Dios le bendiga, amados, y recuerden, es importante estudiar la palabra de Dios. Puesto el tema en este momento, ¿verdad? Nos vamos de otra manera, ya que cuando trabajaban en la compañía, siempre sacaban el tiempo, ¿verdad? Usábamos el tiempo de descanso que teníamos, pues para hablar de la palabra, eso es, para hablar de la palabra, ¿verdad?
Gloria a Dios. Y tenemos la misma línea de pensamiento porque tenemos al mismo Dios, tenemos la misma palabra. No porque por convicción de esto, aquello, otro, sino porque nos gusta estudiar la palabra. Hay un hombre que le gusta estudiar la palabra. Yo soy una persona que amo estudiar la palabra también. Gloria a Dios. Sí que bueno cuando uno estudia la palabra, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos énfasis aquí en esta iglesia. Por eso, como dice nuestro hermano, claro, si fueran eventos, como la mayor parte de las iglesias, digo la mayor parte de las iglesias hoy día, denominadas cristianas, siempre digo denominadas cristianas, porque lamentablemente es así, es cierto. Usan el cristianismo, ¿verdad?, para identificarse como tal, para así tratar de llamar la atención de la gente, para que vengan. Pues sin embargo, lo más que traen son espectáculos en las iglesias. Y eso es lo que trae hoy día que las iglesias se llenen, no buscando a Cristo, sino el espectáculo. El espectáculo. Y a la gente, como le gusta el espectáculo, lo sensacional. Hasta en la iglesia hoy día muchos son los magos. Hoy día iglesias que están convertidos son magos, como el espíritu de Simón. Y eso atrae a la gente, porque la gente quiere ver algo nuevo, no quiere ver a Cristo, es algo que alguien me enseñe, que alguien haga algo sobrenatural, que alguien haga, aunque sea magia. Y hay tanta gente se llena. Ahí vamos para allá a ver a este hombre que lo usa el Señor. Mire, Señor, la palabra de Dios es la que cambia, la que transforma, la que hace bien sencillo. Es la palabra de Dios que crecemos espiritualmente. Lo demás es espuma. Se eleva, pero déjelo por un ratito y vuelve a caer. La palabra de Dios nos mantiene en las alturas. Que aún en medio de situaciones difíciles podemos ver la mano de Dios y podemos ir con confianza a Dios, porque estamos usando su propia palabra para hablarle a Él, para pedirle su propia palabra. Y como es su propia palabra, es su propia naturaleza, y como es su propia naturaleza, Él responde a su propia naturaleza, que es la palabra de Dios. Eso es cierto, hermano. Por eso hacemos énfasis en la palabra de Dios. Estudia la palabra, estudia la hermana, estudia la palabra, y usted va a ver cosas grandes y maravillosas. Saque tiempo. Usted quiere ser una persona victoriosa. Yo no estoy diciendo en este caso, lea los 5 pasos para llegar al éxito. Fíjense que eso es psicología únicamente, se está enseñando a vivir en las iglesias por ahí. No. Ya hablando del crecimiento espiritual, de una vida victoriosa. Pues naturalmente es a través de la palabra de Dios. La vida victoriosa alcanza a través de la palabra de Dios. Que aunque usted tenga una prueba, pero usted puede vivir una vida victoriosa. Que aunque usted esté enfermo, pero usted puede vivir una vida victoriosa. La gente cree que una vida de victoria, una vida de éxito, ausencia de cualquier mal, de cualquier prueba. No. Es lo contrario. La vida de éxito es de eso, gloria a Dios. Poder salir cuando tenga una prueba por medio de la palabra de Dios. En eso se puede conocer la vida de éxito, de victoria en el Señor. Es a través de la palabra